Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Valdés y esto es Vida Saludable, el espacio donde ustedes y yo aprendemos juntos. Bienvenidas y bienvenidos al Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hoy hablaremos de discapacidad física, un tema del que tenemos mucho que aprender. ¿Se han preguntado cuántas personas viven con discapacidad en México? ¿Qué tipo de barreras se enfrentan? ¿Y cómo podemos combatir la discriminación y el estigma hacia la discapacidad? Vamos a ver esta cápsula. La humanidad es diversa y dentro de esta diversidad se encuentran las personas con discapacidad. Se calcula que aproximadamente el 15% de la población mundial vive con una discapacidad. En México son más de 7 millones, lo que representa el 6.5% de la población. Es común que en el día a día las personas con discapacidad enfrenten barreras que obstaculizan su participación social. Unas que son muy comunes y que dependen directamente de todos nosotros son las llamadas barreras de actitud. Los estereotipos son un ejemplo de estas barreras. A veces estigmatizamos a las personas con discapacidad al asumir que su calidad de vida es mala o que su condición es una deficiencia o una enfermedad. El estigma y la discriminación se convierten también en barreras cuando vemos esta condición como una tragedia personal, como algo que se tiene que curar o prevenir, o cuando afirmamos la creencia de que las personas con discapacidad no son normales. En la humanidad, lo normal es la diferencia. Existen diferencias y la discapacidad es una diferencia más. Por eso es importante entender que una persona con discapacidad es como cualquier otra. En el caso de los jóvenes con discapacidad, debemos saber que ellos tienen los mismos derechos y las mismas necesidades que tú o cualquier otro. Tienen retos propios que afrontar, pero pueden hacer las mismas actividades que tú, como practicar un deporte, expresarse a través del arte, ser parte de un grupo de amistades, tener aficiones y enamorarse. La juventud con discapacidad tiene derecho a vivir su sexualidad de manera libre y placentera, sin violencia y sin discriminación, pues su discapacidad no afecta su deseo sexual. Al igual que tú y que yo, tienen necesidad de amor, ternura y placer. Prejuzgar a las personas con discapacidad no solo es injusto, sino que revela falta de conocimiento de nuestra parte acerca de esta condición. Para no perdernos la oportunidad de conocer a quien tenemos enfrente, siempre es mejor informarnos. Si tú eres una chica o un chico que vive con discapacidad y te discriminan, ya sea en tu escuela, en tu comunidad, debes saber que tienes derecho a exigir que esa situación termine. Ser diferente no es un problema. El problema es que, por ser como eres, te discriminen, te limiten tus derechos y que tengas menos oportunidades que las demás personas. Respetar la dignidad de la gente que vive con discapacidad es una tarea que nos corresponde a todos, pues es parte de construir una sociedad más sana y unida que nos fortalezca a todos por igual. ¿Cómo podemos lograrlo? La inclusión, la empatía y la información son la pieza clave. La discapacidad ha sido un tema recurrente en el cine y las series televisivas. En muchas películas, sobre todo durante las últimas décadas, se ha buscado crear conciencia sobre el respeto y la inclusión. ¿Quién no recuerda al protagonista de Buscando a Nemo? Un simpático pez payaso con una aleta más corta que la otra, pero que era como cualquier otro niño. Tenía las mismas ganas de jugar y los mismos deseos de ser feliz. ¿Y ustedes? ¿Recuerdan alguna otra película que trate este tema? ¿Conocen a alguien en su escuela o comunidad con una discapacidad física? Cuéntenos en redes sociales. Mientras, los invito a ver qué opinan las y los jóvenes en TV. A ver, una persona con discapacidad física es una persona que tiene un propósito más en la vida y que nosotros como personas ahora sí que la tenemos que tratar bien y ayudarla en todo momento, ¿no? Es una persona. Nacen con diferentes, sin piernas o alguna discapacidad que se ve, sin piernas o sin brazos. Yo creo que la principal barrera que tienen las personas con discapacidad puede llegar a ser el prejuicio que otros tienen hacia ellos. Son ahora sí que las demás personas dependiendo de cómo las tratemos, porque luego se ponen mucho ellos límites que no pueden, y eso no por ellos, sino por cómo los tratan los demás o la sociedad. La discriminación hacia su persona. Qué interesante escuchar a las y los jóvenes en TV. Muchas gracias por sus opiniones. Ya estamos con la maestra Taide Buenfil.
Ella es arquitecta con maestría en responsabilidad social, docente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y otras universidades privadas. Ha sido representante de la sociedad civil ante el Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Hola, maestra, bienvenida. Hola, encantada de estar con ustedes, Paula. Maestra, cuéntenos, ¿qué es la discapacidad? Y saber lo que es ya nos hace conocerlos de verdad lo que implica tener discapacidad. Bueno, la discapacidad en sí, lo que podemos ver es una cuestión biológica que nos hace tener ciertas limitantes o otras formas de desenvolvernos, de hacer las cosas. Entonces, y otra parte viene en que las barreras que enfrentamos, las barreras que hay en el entorno y que esto no nos permite realizar actividades. Entonces, en sí, la discapacidad puede ser la física, como sería mi caso, que estoy en silla de ruedas. Sin embargo, si el entorno es el adecuado, pues puedes movilizarte de buena manera. Entonces, es mucho lo que es la discapacidad de la persona en su parte biológica y la discapacidad de la persona en relación con el entorno. ¿Y qué discapacidades físicas existen? Pues discapacidades, podemos platicar de lo que es las físicas que tienen que ver con el movimiento, con la motricidad, con todo este aspecto, pero también tenemos las sensoriales que incluyen a las personas ciegas o tenemos a las personas sordas o con discapacidad auditiva. También tenemos personas o hay personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. Estos son como los 5 grandes rubros en los que se divide la discapacidad. Maestra, históricamente los derechos de las personas con discapacidad se han visto bastante limitados. ¿Cómo considera que estamos ahorita? ¿Cómo se encuentra el país respecto a esos temas? Aquí es una parte bien interesante porque resulta que sí, los derechos de las personas con discapacidad, y aquí que tenemos a tantos jóvenes, a lo mejor dices, siempre se han tenido. No estaban reconocidos como tal al 100%. Y eso es de repente cuando vemos y dices, bueno, las abuelas de los jóvenes a lo mejor, digamos, en los 50, que sí ya son 80 años, pero la mujer todavía no votaba. Entonces, este reconocimiento de los derechos, este reconocer a cada individuo con sus diferencias, pues empieza a dar en los 60, ¿no? 50, 60, son luchas de mucho tiempo y empezamos a tenerlos. Entonces, como bien mencionas, los derechos no existen, no estaban reconocidos. Y ahorita algo bien importante, los derechos ya están, digamos que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Sin embargo, muchas veces el entorno no nos permite ejercerlos. Y aquí a lo mejor es, ok, tengo el derecho a la educación, pero si no puedo ingresar a la escuela, no puedo tomar un transporte para llegar a la escuela, pues no puedo ejercer el derecho aunque lo tenga. Y ahí es donde nos falta mucho todavía. Y han tenido barreras como la discriminación o los estereotipos, pero aparte de esas, ¿qué otras barreras tienen? Pues mira, las barreras las podemos dividir y así están como clasificadas en lo que son las sociales, que sería la discriminación, y eso es por actitud, no te incluyo, no te hago parte de todo esto o te niego un derecho. Pero eso lo hace la sociedad, ojo, no es la persona que no tenga todos sus derechos. Otro serían las barreras culturales, que eso es, híjole, como no sé cómo tratarlo, como no sé cómo acercarme, mejor me volteo. Y eso sería una falta, digamos que cultural, por no saber. Y otras que son de repente las más fáciles de detectar, que son las físicas. Y estas barreras físicas son tangibles, porque sería, por ejemplo, el no solucionar desniveles, ¿no? Poner escalones y una persona usuaria de silla de ruedas, pues, ¡poc!, directamente estás limitado. Pero aquí algo bien importante es que si hacemos entornos para todos, podemos incluir a la mayoría de las personas, ¿no? ¿Y cómo derribamos esas barreras? ¿Cómo podemos empezar a entrenar la inclusión, a generar empatía con el tema? Aquí yo creo que un punto básico es ver a las personas como personas,
Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes habilidades, no todos somos ahora sí que monedita de oro, ¿no? No todos caemos bien a la primera. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hago? Es ver a la persona. Lo importante es ver a la persona y no a la discapacidad. ¿Qué sucede? Que de repente dicen, ay, ella es usuaria de silla de ruedas. Y dices, sí, pero también puedo hablar, puedo cantar, puedo bailar, puedo asistir a fiestas. Entonces yo creo que es cuando empecemos a valorar a cada individuo con las diferencias. O sea, simplemente veamos a la persona como ese individuo maravilloso que todos somos y que podemos sacar adelante, ¿no? Muchas gracias, maestra. Volvemos con usted. Vamos a ver esta cápsula. Yo creo que es empatía por parte de todos nosotros como personas y ciudadanos de la sociedad. Necesitamos empatía. Así que dependiendo de todas las personas con valores, ¿no? Porque hay gente que las acepta así que tal como son, o sea, no importa lo que tengan o algo así, es como una persona más, una persona más que vale la pena, o sea, que te puedes llevar bien con ella y todo, hacer mucha práctica, sea el problema que tenga. Es apoyarlos en todo momento y tratar que se sientan queridos por nosotros hacia ellos. ¿Podemos erradicar la discriminación? Sí se puede, y la respuesta que muchos dirían es sensibilizándonos o haciéndola visible, y sí, así es una de las maneras en las que podemos erradicar como sociedad la discriminación. Pero yo creo que si queremos realmente erradicar la discriminación de raíz, que es lo que buscamos, necesitamos cambiar la educación, la manera en la que se educa a las personas. Yo creo eso. Si queremos eliminar la discriminación, tenemos que comenzar con la educación. Implementando más los valores, ¿no? Que cada persona tenga los valores necesarios que tenemos que tener desde casa para poder aceptar a esas personas tal y como son. Pues nada más aceptándolos y apoyándolos en lo que necesiten para que se sientan amados. Ya estamos de regreso con la maestra Talia Buenfil. Maestra, ya estamos de regreso con usted. ¿Cómo podemos informarnos sobre la discapacidad? Pues mira, aquí yo creo que cada vez hay mayores opciones y mayores formas. Una para informarnos es de repente acercarnos, rompamos barreras. O sea, el hecho de ver una persona con discapacidad, de repente dices, híjole, no. Lo importante es acercarte y preguntar, ¿no? Y entonces, de esta forma, hay muchas ya información que está dentro de Internet, ahora que tanto vemos, pero también mucho con organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones trabajan en pro para lograr esta inclusión, generan muchos documentos. La academia, hay tesis que hablan de cómo incluir a las personas con discapacidad, porque cuando vemos esto, pues es todo un mundo que se abre, ¿no? Desde cómo las incluimos a la escuela, entonces la parte de pedagogía, el chiste es no pensar que tiene que ver nada más con una parte médica. Esa es una como la de cualquiera, que tenemos que cuidar nuestra salud, que tenemos que ser parte. Pero podemos entrar desde el enfoque legal, qué hay de legislación, cómo ejercer los derechos, qué derechos existen, cuáles, digamos que sobresaltan o dan mayor información, priorizan para equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad, pero también desde el enfoque del entorno, desde el enfoque arquitectónico, desde el enfoque del juego cultural, también se abre un gran rubro, y deportivo, conocer deportes que practican las personas con discapacidad, incluirnos e incluir en estos deportes. Y bueno, específicamente hay organizaciones como puede ser el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esto hablando de instituciones públicas. Tenemos el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, y en cada estado de la República se tienen institutos o bien lo que son otros organismos de la sociedad civil o académicos que pueden darnos información. Y hablando a nivel social, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las y las personas con discapacidad? Pues aquí yo creo que uno de los retos muy importantes que mencionaban al principio, Pau, es la
la discriminación. Estas barreras, bueno, por una parte las físicas, que estas son directamente, cómo, salvar desniveles, cómo tener diferentes anchos de puertas, anchos de pasillos. ¿Por qué? Porque las dimensiones, la forma de movilizarnos se modifica. Entonces veríamos maniobra. Otra sería lo que son los alcances, ¿no? O sea, el alcance cuando puedes ver algo, cuando puedes tener el alcance, no sé, de repente en lugares que los mostradores están muy altos. Entonces, incluyamos a la mayoría, incluyamos a niños, incluyamos a personas de talla baja, incluyamos, o sea, aquí es toda esta parte arquitectónica, pero no nada más va en lo arquitectónico y urbano, en las ciudades, las esquinas, cómo podemos, va hacia lo que es el transporte, que es un tema amplísimo, las comunicaciones. Cada vez más las comunicaciones con la tecnología nos abren puertas, pero tenemos lo que es la comunicación y acceso a la información. Y cuando hablo de la información, hablo de sistema braille, de señalización. No todos sabemos leer, no todos sabemos escribir, o sea, no todos estamos concentrados al 100% todo el tiempo. Y este acceso a la información es bien importante. El que las páginas sean accesibles para lectores de pantalla y que una persona ciega pueda trabajar al igual que todos. Y otra parte bien interesante que es la accesibilidad cognitiva. Y aquí vamos a cuando es una forma fácil lectura, y que de verdad, si quieren averiguar este tema, es todo un mundo lo que es la accesibilidad cognitiva, y es cómo me ubico en una ciudad, cómo me oriento en una ciudad, cómo me oriento al interior de un espacio, ¿no? ¿Cuántos no hemos ido a un centro comercial y ya no sabes ni dónde dejaste, ni si era para la derecha, para la izquierda? Es porque es complejo y la accesibilidad cognitiva nos está tomando en cuenta. Y esto es para que si estamos distraídos o no estamos con todas nuestras capacidades cognitivas, intelectuales en ese momento, el entorno sea fácil. Y el otro aspecto, entonces, esta sería una. Y para trabajar en lo que es la discriminación, ahí es una parte en la cual como seres humanos nos abrámonos, veamos toda esta diversidad, todo este tipo de personas y integrémonos e integrémonos también con estas personas y eliminemos esto del ellos y nosotros, ¿no? O sea, en realidad somos ciudadanos mexicanos. Maestra, ¿y las niñas y las mujeres con discapacidad enfrentan aún más desigualdad? Yo diría que sí, como en todas las situaciones, todavía la mujer tiene digamos que enfrenta un poco más todo lo que es la desigualdad. Al ser una mujer con discapacidad, digamos que se duplica esta desigualdad. ¿Por qué? Porque si como mujer no es tan fácil obtener un empleo con las mismas características salariales que un hombre, bueno, si tienes una discapacidad, todavía empieza un poquito. Y aquí hay un ejemplo que dan y que me encantará platicarles para que todos los jóvenes, que son los que tienen la fuerza y de verdad son los que tienen mucha más apertura a toda la diversidad en todo sentido, pues que vean que una mujer en extrema pobreza, si es de pueblos originarios o si es pues se van juntando, digamos, puntos para ser discriminada, si además tiene discapacidad, o para ahora sí que tener menos oportunidades que el resto. Si tiene una discapacidad, y por último, si es niña, o si es una persona de la tercera edad, una mujer de la tercera edad, todas estas características se van sumando y van haciendo todavía mucho más difícil lo que es la equiparación de oportunidades, el tener las mismas oportunidades que esta misma chavita que está en ciudad, que está con un nivel cultural, que tiene un entorno que la apoya, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante hacer conciencia sobre estas diferencias. Maestra, en 2008 entró en vigor la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Podría hablarnos de por qué es importante este tratado y qué es lo más relevante de él? Lo importante de este tratado justamente empieza a surgir en el 2001, es cuando empieza en las Naciones Unidas. Y va relacionado con esto que platicábamos hace ratito de por qué tenemos todavía que resaltar los derechos humanos para las personas con discapacidad, si deberían de ser para todos por igual. Este es el primer tratado de este siglo, importante, de este siglo, porque ya tenemos el de derechos humanos para las personas, para las mujeres, para los niños y niñas. Y entonces, ¿qué hacemos? La importancia de este es que reconoce, y aquí me encantará decir que ahora sí que doble reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Y tiene, bueno, en temas, los principios de igualdad, principios de la accesibilidad, principios de justicia, de tener una personalidad que de repente dices, híjole, ¿a cuántos el ser capacidad jurídica? Ajá, es decir, teníamos las obligaciones, más no todos los derechos. Los teníamos, más no estaban implícitos en un documento. Eso es lo valioso de esta convención y tiene, bueno, desde derechos sexuales y reproductivos, derechos de protección en desastres naturales, lo que es la sensibilización, que esto es toda la labor de la sociedad para en realidad que estén conscientes de la existencia de todo un grupo de población que de repente aquí tu programa que es para jóvenes y puedes decir obvio, pero no era obvio hace unos años y eso es lo importante y es más que nada el reconocer todos los derechos de las personas con discapacidad y los derechos que llevan obligaciones. Entonces, damos todos los derechos y están, bueno, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida en comunidad. Hay cosas tan importantes y es el que no se institucionalicen o se lleven a vivir en lugares separados, en lugares aparte. Es estar en la comunidad, pero el entorno tiene que darte las oportunidades para poder estar aquí. Entonces, eso es lo importante de este documento, de verdad es una joya, lo pueden encontrar porque es el primer documento de derechos humanos de este siglo. Y otra, para todos también está en lectura fácil. Y cuando hablamos es esta accesibilidad cognitiva, y aquí los invito a que lean un artículo de la convención en general, la que está el documento original, y un artículo en lectura fácil. De verdad, es como fácil de digerir, fácil de entender, y eso es lo que es la accesibilidad a la información. Maestra, y para finalizar me gustaría que nos dijera, si tenemos en la escuela como estudiantes a un compañero con una discapacidad o alguna persona cercana a nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos ayudarla? Yo aquí me iría a, primero es buscar y ver a la persona, primero, después la discapacidad, acercarme con ella y preguntarle, porque después decidimos, yo creo que la debo de ayudar a cruzar la calle y resulta que no quería cruzar la calle, o yo creo que la debo de ayudar. No es ayudar, yo creo que es vernos todos con ese valor de ser humanos y apoyarnos, que es diferente, apoyémonos a yo te voy a ayudar. Y abramos este espectro para, si la persona se acerca, claro que la apoyo, ¿por qué? Pero como lo haría con cualquiera, con otras personas, y muy importante, acercarnos, reconocer a la persona y saber en qué la puedo apoyar y no decidir que yo quiero ayudar y encuentro cómo. No, a lo mejor, y muchas sorpresas nos vamos a llevar cuando te des cuenta que las personas es ganar-ganar. Tú apoya a una persona, esta persona te puede apoyar a ti y no es el que nosotros hagamos por los demás, es que es esta comunidad, esta riqueza que tenemos en los demás para podernos apoyar unos a otros de una manera o de otra. Veamos las capacidades y las habilidades de cada uno para que nos den esta, literal,
la riqueza del ser humano, reconozcámoslos como ese ser valioso para poder dar y recibir también. Maestra, pues le agradezco mucho la entrevista, fue un gusto tenerla aquí el día de hoy. Pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Con esta famosa frase recordamos a Frida Kahlo. La pintora mexicana, famosa a nivel internacional por su obra, vivió con discapacidad motriz a causa de poliomielitis, enfermedad que adquirió durante su infancia y luego por un accidente de tránsito en su juventud. Ella nunca permitió que su discapacidad le impidiera dedicarse a lo que amaba, la pintura. Incluso lo hacía desde su cama, donde colocaba bastidores o un caballete para poder pintar. A lo largo de su vida, Frida Kahlo enfrentó su discapacidad y la transformó en arte, mismo que hoy podemos apreciar en dos de sus obras más emblemáticas, La columna rota y Árbol de la esperanza, manténme firme. Pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar. Frida Kahlo. Todas y todos tenemos derecho a desarrollarnos sin barreras, sin estigmas, sin exclusión de ningún tipo. El valor de una persona está en lo que la hace única y diferente. Derribemos la barrera de la discriminación. Desarrollemos empatía y siempre que tengamos dudas respecto a la discapacidad, informémonos. Fomentar una sociedad incluyente nos enriquece, nos une y nos fortalece en la construcción de una vida saludable. Yo me despido, pero quédense en Jóvenes en TV porque ya viene otro programa más de pensamiento matemático, Tardígrados. Muchas gracias al Museo Nacional de Arte. Vayamos a ver pensamiento matemático.